Bueno, comenzamos esta grabación, que en rigor es la primera vez que vamos a trabajar. Bueno, ya trabajaron con Noelia la presentación de la asignatura, pero vamos a trabajar con esta modalidad de clase. Espero que nos tengan paciencia porque, bueno, son nuestras primeras experiencias en este formato virtual. Mi nombre es Ana Arias, soy trabajadora social, soy doctora en ciencias sociales y, bueno, estoy trabajando hace un tiempo en la docencia y en la investigación, especialmente enfocada en esto actualmente de las instituciones, de pensar nuestras prácticas institucionales. Y para esto, bueno, para nosotros este espacio es muy interesante poder trabajar con ustedes que están habitando instituciones, que están construyendo instituciones, que están llevando adelante prácticas relevantes en instituciones de la zona. Bueno, lo primero que hay que decir es que en el campo del trabajo social tenemos algunas dificultades de formación para pensar lo institucional. Ustedes, quizás algunos ya sean muy jóvenes y no esto que estoy diciendo no los represente, pero muchos nos formamos desde una lectura crítica en la cual lo institucional per se era un lugar vinculado a lo conservador, a lo instituido, lugares a donde había que es mejor salir de la institución. Y ahí había como una imagen, no sé si a ustedes les será conocida, pero esta imagen de el escritorio versus el territorio, ¿no? Sin duda entre el escritorio y el territorio todos queríamos el territorio, ¿no? Como el ámbito de despliegue, de encuentro con los otros, de apertura y demás. Y sin desmerecer la importancia de lo territorial, lo cierto es que desvalorizar lo institucional ha sido un grave error, porque el tipo de intervención que es requerida por los problemas a los que nosotros enfrentamos requieren de mucha institución, no de romper instituciones, en todo caso de mejorarlas. No podemos negar que las instituciones también que nosotros habitamos son instituciones que en muchos casos violan derechos, instituciones que tienen serios problemas, instituciones en donde hay dificultades enormes para llevar adelante cuestiones, instituciones donde también se sufre. Eso innegablemente es así. Pero lo cierto es que si no tenemos capacidad de transformar esas instituciones y nuestra forma de recorrido con esas instituciones, la posibilidad de acceso efectivo, real, de los sectores populares a los derechos que consideramos importantes, relevantes, no va a ser posible. Partimos de ese lugar, que las instituciones son condiciones de posibilidad, por ejemplo, para acceder a derechos sociales. Sin instituciones hay demandas, hay reclamos, hay formas alternativas que no logran suponer opciones reales para llevar adelante procesos vinculados a cuestiones emancipatorias o por lo menos de mejora de la calidad de vida de estas poblaciones. Ustedes dirán, bueno, estas instituciones, bueno, las instituciones que logremos mejorar, pero entonces, si partimos de este supuesto, pensar lo institucional es un requisito enorme, es una demanda importantísima, demanda para la cual a veces no sé si tenemos todas las herramientas conceptuales, teóricas, como para encararlo. Vamos a comenzar esta búsqueda a partir de un texto muy importante, un texto relevante que forma parte de este libro que se llama El declive de la institución, un libro de François Dubet. Ustedes en la plataforma tienen datos sobre el autor. El autor es un autor contemporáneo, es un hombre
que cada tanto visita a la Argentina. Una de las últimas veces que vino con Noelia tuvimos posibilidad de entrevistarlo. Les recomendamos, si quieren, pueden buscar esa entrevista que está publicada en la revista Debate Público. Y es un autor que va a pensar lo institucional desde un lugar, si se quiere, tradicional, porque va a recuperar cuestiones clásicas de la sociología, como los aportes que va a hacer Durkheim, los aportes que van a hacer distintas, va a discutir con los enfoques de Foucault. O sea, es un autor que va a discutir con la teoría clásica de las instituciones, pero en el texto que tienen ustedes para leer es el texto que forma parte de un libro en el cual este autor se entrevistó, hizo lo que nosotros llamamos talleres o grupos focales, espacios de debate, con trabajadores sociales, enfermeros, educadores, mediadores, educadores de adultos, todos profesionales a los que él engloba dentro de la categoría de trabajadores del trabajo sobre los otros. A nuestros estudiantes no les suele gustar cuando decimos el trabajo sobre los otros. Pero, ¿por qué no les gusta? Por esta idea de que nadie trabaja sobre los otros, sino con los otros, para... Pero a nosotros nos sigue pareciendo interesante pensar esto. Ustedes también por ahí les puede resultar no demasiado feliz. Pero lo cierto es que todas estas profesiones nos formamos, estudiamos mucho, esperablemente estudiamos mucho, recibimos una paga y cumplimos un trabajo para operar sobre la vida de los otros. Ustedes pueden decir, bueno, muchas profesiones, toda práctica social incide sobre los otros. El transporte público, el colectivero, modifica la vida de los otros. Y sí, sin duda sí. Pero, fíjense en el caso del colectivero, ni se forma ni recibe una paga por modificar la vida de los procesos de socialización de los otros. En este sentido, el resto de las profesiones nos estudiamos a los sujetos sobre los que queremos, a los que pretendemos transformar. Y uno puede decir, son todas profesiones que se forman para enseñar, para curar, para acompañar, curar, proteger, estimular, lo que quieran, pero todos objetivos que inciden sobre las formas de los otros, sobre las formas de vida, sobre las formas en que el otro vive en sociedad. Entonces, las otras, ¿no? Cabría decir, tenemos muy incorporado el lenguaje sexista, nos cuesta, ¿no? Sería lesotres en lenguaje inclusivo, pero esta búsqueda está presente en todos estos lugares en donde la construcción del otro, de la otra, en tanto sujeto, se convierte en parte central de la práctica que se lleva adelante. Así que acá hay un primer concepto que les recomendamos tomen en cuenta en la lectura, lo tienen en las guías, pero que lo tengan en cuenta, que tiene que ver con el trabajo sobre los otros. ¿Qué dice Duvet después? Y acá recupera lo que ya la sociología clásica enseñó, es que para llevar adelante este trabajo sobre los otros, estos profesionales que él presenta, los profesionales del trabajo sobre los otros, dice, replicamos una misma forma de trabajo que él la presenta con la idea de programa institucional. El programa institucional, para Duvet, replica, para Duvet y para muchos de los autores, Durkheim ya lo dijo muchos años antes, replica cuestiones comunes
que tienen que ver con la forma que tuvieron las instituciones reemplazando a las formas que ocuparon las instituciones religiosas en el feudalismo. Digamos que en la modernidad las instituciones van a intentar ocupar por la apelación a otros valores, como por ejemplo el de la razón, pero van a hacerlo de una manera bastante similar a la que realizaban las instituciones religiosas previas. Trabajemos un ratito sobre esto. Una primer dimensión, son 3 en total las que enumera Durkheim, Duvet. Una primer dimensión tiene que ver que el programa institucional se presenta mediando entre valores universales e individuos particulares. Estos valores universales, la razón, la educación, la salud, qué sé yo, grandes valores entre los cuales los profesionales del trabajo sobre los otros trabajamos mediando entre grandes valores y individuos singulares, particulares, situaciones particulares. O sea, estos grandes valores, insisto, ya son valores, a diferencia de la idea tradicional de que el sacerdote mediaba entre Dios y las personas concretas. Fíjense que sí aparece una metáfora similar. El maestro media entre la educación y las prácticas de estos individuos particulares que son sus estudiantes, sus alumnos, ¿no? Esta mediación entre valores universales y prácticas singulares. Todos hacemos mención en nuestras prácticas a grandes valores. La segunda, que también se entiende en esta metáfora con las instituciones religiosas, tiene que ver con la idea de la vocación. También a nuestros estudiantes no suele gustarles la idea de lo vocacional, porque muchas veces se asocia lo vocacional a lo voluntarista o lo vocacional como lo que no está relacionado con la profesión o con la capacidad. Pero sin embargo, dice, siguiendo con esta imagen del sacerdote que recibe el llamado de Dios, hay, dice, características propias de la personalidad de los sujetos que los hacen que tenga interés o algo, una llamada particular a trabajar con las problemáticas sociales, educativas, de salud. De hecho, si un médico nos dijera que es médico porque simplemente le interesa la plata, nos parecería algo impropio, no nos sentiríamos cómodos con ese profesional, no nos parecería un buen lugar de nuestros estudiantes. Nosotros enseñamos en trabajo social. Si un trabajador social dice que estudió trabajo social porque le quedaba cerca, nos resulta desubicado. En cambio, no le pedimos eso a las personas, a los ingenieros. Si un ingeniero dice no tenemos esa búsqueda. En cambio, de un maestro, de un trabajador social, de un psicólogo, se espera que tenga una especial predisposición personal de interés para estas cosas. Duvet en un momento dice que si bien todos no solemos apelar a la idea de la vocación, cuando nos toca hacer entrevistas de admisión laboral, muchos que hemos participado en estos espacios, nos interesa que el otro, cuando se presenta, manifieste interés, esta idea de lo clásicamente asociado a la vocación por los niños, las personas que pasan dificultades. Y una crítica terrible a un compañero de trabajo puede llegar a ser, no le interesa a la gente, por ejemplo, ¿no? Si no tiene vocación, bueno, como un comercio, que haga otra cosa. Con lo cual la vocación sigue siendo un lugar importante en el marco del programa institucional. Entonces ya enumeré la segunda dimensión. Dije, la primera era la mediación entre valores universales e individuos particulares. La segunda es que los que llevan adelante este trabajo están
están convocados o reclutados a partir de cierta cuestión vocacional. Y la tercera es también difícil de explicar, pero quizás haciendo mención a esto de la metáfora con las instituciones religiosas se puede explicar mejor, es que el programa institucional tiene la creencia de que en el marco del proceso de trabajo, el otro se convierte en un sujeto con mayores grados de autonomía y de libertad. En algún punto, tomando esta imagen clásica de que Dios, que someterse a Dios libera, en algún punto la idea del programa institucional es que someterse a las prácticas institucionales, ¿qué quiere decir? Cumplir el tratamiento que el médico nos dice, llevar a los chicos todos los días de lunes a viernes 4 horas en la primaria, que se sienten en bancos, que escuchen al maestro, que todos estos ejercicios de sometimiento a una disciplina institucional, a una rutina institucional, genera individuos con mayor capacidad de autonomía y de libertad. Esta es una paradoja compleja, esta idea de que las instituciones someten y a la vez liberan, ¿no? Es una idea, piénsenlo ustedes, es una idea complicada. Sin embargo, es una idea que practicamos. De hecho, todos ustedes han estudiado muchísimos años. ¿Para qué? Para tener mayores grados de desarrollo, de autonomía. ¿Por qué? Si no, en este momento ustedes están viendo este video, están cumpliendo una rutina, están haciendo algo impuesto, podrían estar haciendo otras cosas. Sin embargo, están escuchando este video, tomando nota, leyendo los apuntes. ¿Por qué? Porque creen en algún punto que someterse en el sentido de cumplir una rutina previamente establecida, institucionalmente establecida. Fíjense la cantidad de lugares tradicionales que hay, aunque sea esta una plataforma alternativa. Digo, yo doy la clase, ustedes están escuchando, van a apuntar, nosotros les vamos a proponer unas consignas, ustedes van a cumplirlas, ustedes se van a someter a este formato institucional. ¿Por qué? Porque creen que esto les puede permitir mayores posibilidades de intervención, mayores posibilidades. O sea, esta idea de que el programa institucional somete y a la vez libera, genera un proceso de subjetivación por medio de la cual se construye un sujeto en el sentido de con mayor capacidad de autonomía y de libertad, es una paradoja y es la tercera dimensión del programa institucional. Recapitulemos un poco. Entonces, el programa institucional es una forma, como se lleva adelante el trabajo sobre los otros, tradicional, que tiene 3 grandes dimensiones. Entonces, se vincula con grandes valores universales, mediante valores universales y prácticas singulares. Está pensado sobre la idea de vocación. Y por último, lleva adelante una paradoja fundamental de que cree que el proceso de subjetivación de esta práctica, someterse a estas prácticas institucionales, construir este tipo de forma de tránsito institucional, genera un sujeto en el sentido de personas con grados de autosostenerse frente al mundo, mayor libertad y autonomía. Cuando, por ejemplo, pensemos algo más sobre esto último, cuando alguno de los jóvenes con los que trabajamos abandona la escuela, a nosotros nos duele porque pensamos que ese joven tendrá menos posibilidades de autonomía y libertad en el futuro. Pensemos esto, pensamos que sí, que para él cumplir con su escolaridad obligatoria le va a dar más libertades, ¿no? Esos son los 3 grandes pilares del programa institucional. Estos 3 pilares del programa institucional son los que, para este autor, pero hay una imagen bastante sostenida, entraron en declive a partir de la década del 70. Este autor dice en declive, que quiere decir que no es que dejan de operar, pero cada vez más operan de manera con menor capacidad
de incidir sobre los individuos singulares. El declive de la institución se va a dar por varias cuestiones. Una es, dice, si en un momento fuimos monoteístas en esto de pensar en los grandes valores, la educación, la salud, la razón, ¿no? El gran valor moderno, en esta etapa nos hemos convertido en politeístas, que tenemos varias formas de entender a la salud, varias formas de entender a la educación, varios valores puestos en juego en grandes valores importantes puestos en juego en nuestra práctica. Uno descree de la educación como valor universal único y uno puede decir, bueno, hay educaciones, hay... Este declive tiene aspectos positivos y aspectos negativos, como todo proceso social. En el positivo es que los grandes valores universales negaban la diversidad, tenían una fuerte carga de imposición cultural, y esta etapa histórica posibilita ver la diversidad de expresiones, ¿no? Bueno, estábamos entre las tres grandes dimensiones. En relación a los valores decíamos ya no hay grandes valores universales, o mejor dicho, estos valores están en declive, porque no es que no siguen operando, seguimos pensando en la educación, por ejemplo, como gran valor, pero ya nos cuesta tener unicidad en la forma de lectura del mismo. La otra dimensión, la vocacional, dice cada vez más los profesionales del trabajo sobre los otros nos exigen que demos cuenta de qué hacemos, cómo lo hacemos, trabajamos por objetivos, los múltiples informes, la estadística de nuestra práctica. Cada vez más parece que lo vocacional ocupa menor lugar. Cada vez más tenemos que presentar papeles que acrediten que estamos formándonos continuamente. Cada vez parece que haber menos espacio para la vocación. Y cada vez más parece estar reglado el lugar de nuestra práctica por el control de lo que se hace, por el rendimiento, por los indicadores de producto de nuestros proyectos, la mecánica del trabajo sobre proyectos. Cada vez más alejan a la cuestión vocacional. También en estos aspectos positivos y negativos. Los positivos tienen que ver que también en base a la idea solo de lo vocacional, muchas personas han hecho un uso abusivo de este lugar, personas que no se formaron de manera adecuada, se hacía un uso del poder discrecional de este lugar. Como aspecto negativo, muchas veces olvidan estas exigencias de formación, de resultados por objetivos, que hay cuestiones de la práctica que exigen de la posibilidad del reconocimiento de la práctica de las personas, no solo medidas por estas formas de cronometrar, sino como forma más, ¿cómo decirlo? Más vivencial de la experiencia del trabajo sobre los otros. Todos los que llevamos adelante prácticas de intervención sabemos que en una práctica de intervención no solo está lo que uno puede poner en números, en un informe, en la estadística, sino que la cuestión del vínculo, del contacto, la interpretación, la capacidad de empatía con el otro, llevan adelante procesos mucho más complejos que a veces, esto lo dicen las directoras, por ejemplo, de las escuelas primarias permanentemente, tanto papel te aleja de tu práctica real. La escucha, cómo se contabiliza la escucha en una institución. Y escuchar es tan central, tan importante, nosotros lo sabemos. Bueno, y en relación a esta idea de que participar de las rutinas institucionales genera mayores grados de autonomía y libertad, también se ha puesto en duda en esta etapa porque porque no necesariamente pasar por las escuelas a los chicos y las chicas las prepara para el mundo del trabajo. No dudamos sobre el lugar del sometimiento a determinadas prácticas médicas y sus efectos. Todo esto planteado en una etapa en la cual hay una valoración muy importante de los individuos y el reconocimiento a las trayectorias individuales y a las demandas personales en el marco de estas instituciones.
Bueno, esto para presentar la primera parte del texto de Duvet. Vamos a trabajar un poco más en un próximo video sobre las consecuencias del declive del programa institucional ya en nuestras prácticas profesionales, nuestras prácticas singulares. Bueno, espero que les haya servido y volvemos a contactarnos.